¿no? Una clase de geografía. Estamos empezando el día de hoy, 9 de julio. Espero que se encuentren muy bien. ¿Qué tal, Percy, Mary? Buenos días. Ah, ¿qué tal? Buenos días. Jazmín, Joan, Maricielo, Mary, Adeli, Percy, Ruth, Paolo, María, José, Omar. ¿Qué tal, Maricielo? Muy bien, entonces vamos a empezar. Ahí tenemos ya la diapositiva. Tenemos el tema el día de hoy que es geodinámica. Ujú. Tema interesante para continuar, que es, hablamos de la geodinámica como el proceso de transformación que tiene el planeta Tierra con el pasar de los miles de años, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí, tenemos a la Costa Verde, ¿no? ¿Lo logran visualizar? A la izquierda tenemos la imagen de la Costa Verde en el año 1950. ¿Pueden creerlo cómo era? La Costa Verde no era tan verde, ¿no? ¿Por qué? Porque había bastante acantilados. Hasta el día de hoy hay acantilados. Pero lo que no existía era la pista que está abajo, ¿no? Creo que se le llama la avenida costanera, si mal no recuerdo. No existía. Entonces, ¿qué se ha hecho, profesor, para que exista? Bueno, el hombre ha tenido que intervenir para que pueda existir esa pista, ¿no? En la actualidad. Y el hombre sigue transformando. Recuerden que cuando digo hombre me refiero a varón y mujer. Miren, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, o este año creo, el alcalde Muñoz hizo la inauguración, el año pasado fue, ya me acordé, hizo como un andén, ¿no? Al, a una parte de la Costa Verde le hizo como un andén, ¿lo ven? Claro, o sea, en teoría esto sirve porque así protegemos de la erosión, del desgaste. Pero miren esta casa, ¿no? Qué loco para vivir ahí, miren. Al pie del acantilado, ¿no? Como esa célebre obra de Julio Ramón Ribeiro. Miren, al pie del acantilado, qué locazo para vivir ahí, ¿eh? Más peligroso que cerro, créanme, porque eso de ahí se puede venir abajo. La base se destruye, todo se va. Entonces, miren, ¿no? El ser humano va transformando su medio, ¿no? Hola, almendra. Ah, almendra. Justo he estado comiendo frutos secos. ¿Qué tal? Buenos días. Miren, entonces vamos a hablar el día de hoy sobre esos procesos transformativos que se dan en el planeta Tierra. Como ustedes pueden ver acá, la geodinámica va a ser aquella ciencia que se va a encargar de estudiar las diferentes formas de relieve, ¿no? El planeta Tierra tiene distintas formas de relieve, ¿cierto? Ujú. Entonces vamos a ver acá que cuando hablamos de la geodinámica, todo va a ir cambiando. Son agentes que intervienen en los procesos dinámicos de la Tierra y que alteran su estructura y paisajes. La geodinámica actual genera los relieves, las montañas, los abismos, ¿no? Todo lo que sean relieves. Bien, tenemos dos procesos. Tenemos la geodinámica interna y tenemos la geodinámica externa. ¿De qué se encarga, profesor, la geodinámica interna? Bueno, la geodinámica interna se va a encargar de los procesos de construcción de relieve. ¿Qué construye, profesor? Montañas, continentes, islas, volcanes, suelos. Y la externa se va a encargar de la destrucción de esas montañas, ¿no? De esos abismos, de esas rocas, de esas capas, a lo que ha sido construido por las fuerzas endógenas. Ajá. Actúa desde la hidrosfera y atmósfera, ¿ok? O sea, el viento, la humedad, el aire, todas esas fuerzas se van a encargar de destruir
a la corteza y las va a volver en roquitas. Entonces, hoy día vamos a hablar de las dos geodinámicas, interna y externa. La geodinámica interna, como ya le hemos visto, vendrían a ser aquellos procesos transformativos que vienen desde el interior de la Tierra, constructivos en este caso. ¿De dónde viene esa fuerza para construir un continente, un volcán? Bueno, viene desde la astenosfera, ¿se acuerdan? La astenosfera es la capa más importante dentro del origen de los sismos, ya que si ustedes se acuerdan, la astenosfera la astenosfera se mueve y al moverse la astenosfera a través de las corrientes convectivas se va a generar lo que es el movimiento de las placas. Cuando estas placas se mueven, se van a dar origen a diversas formas de relieve. Se van a crear continentes, montañas, cordilleras. Entonces la geodinámica interna es el proceso constructor, ¿no? También le dicen fuerzas endógenas. Tengan en cuenta eso. También le dicen fuerzas endógenas. ¿Ok? ¿Qué más dice? Vamos por acá. Miren, acá les he dejado un cuadrito para que ustedes puedan ver cómo se va creando la geodinámica interna. La geodinámica interna tiene dos grandes procesos, ¿no? O sea, de construcción. El diastrofismo y el vulcanismo. Son dos procesos constructivos. El diastrofismo va a ser un proceso más complejo que el vulcanismo. El diastrofismo va a construir lo que son continentes y montañas. Y el vulcanismo va a construir volcanes. El vulcanismo es lo más sencillo. Lo que nos vamos a explayar va a ser en el diastrofismo. El diastrofismo va a ser el conjunto de movimientos, escuchen bien, que son originados por las corrientes convectivas, son el conjunto de movimientos que las placas tienen y producto de estos movimientos se van a generar deformaciones, alteraciones. Y es así como van a aparecer las montañas, ¿no? Las fosas, los valles, los continentes, las, las islas. El diastrofismo es el gran constructor y lo hace mediante dos subprocesos, la orogénesis y la epirogénesis. ¿Qué hace la epirogénesis, profesor? Construye continente. Uy, no quiere reproducir video. Ah, recién, blog, pero no deja agrandar. Ah, ya fue. Esperen. Ya, ahora sí, un ratito, ya voy a compartir de vuelta. Por eso no me gusta usarlo en pantalla completa, porque si no, se loca. Ya bueno, ahí está, diastrofismo. Vamos a ver acá al proceso de epirogénesis. Cuando hablamos de la epirogénesis, vamos a hablar de ese proceso de movimiento vertical, de ascenso y descenso de las placas que sufre la corteza en grandes extensiones, ¿no? La epirogénesis es un movimiento vertical, no te vayas a olvidar. Es un movimiento vertical que sufre la corteza. Esta epirogénesis se basa en el fenómeno de la isostasia. ¿Qué es eso, profesor, de la isostasia? Vamos a ver acá. Miren, tenemos tres placas tectónicas. ¿Ok? Las placas tectónicas, la C de corteza, ¿ya? Cada rojito son placas. Esas placas están sobre la astenosfera, letra A. Esas placas están flotando, entre comillas, sobre la astenosfera. Pero ¿qué ocurre? Que en la placa B, miren a la placa B, entra un periodo de glaciación.
Entonces, ¿qué le crece encima a la placa? Hielo. ¿No? Se forma hielo, entonces esa placa pesa más. ¿Qué le va a pasar a esa placa que ahora tiene una gran capa de hielo? Se va a hundir. Lógico, ¿no? Porque si tiene más peso, se hunde en la astenosfera. Se hunde un poco. Pero entonces, ¿qué le pasa a la placa A, profe? La placa A sube. ¿Por qué? Porque no tiene tanto peso. Y para mantener el equilibrio, tiene que subir. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso se le llama isostasia, al equilibrio de las placas que tienen sobre la astenosfera. Eso ha venido en simulacro de admisión. La isostasia son los equilibrios. Entonces tú dirás, no, profe, ¿y eso qué provoca? Miren acá, que las placas que están bajo el nivel del mar, como pueden ver acá, en algún momento, chicos, puedan subir, puedan elevarse. Pero para que la placa B pueda subir, la placa A tiene que hundirse un poco. Entonces, obviamente esto se da en un proceso muy lento, ¿no? Pero ocurre. Y cuando ocurre, se forma un nuevo qué. Porque obviamente no estamos hablando que una piedrita sube, ¿no? Sino es una placa. Y las placas son grandes. Entonces, si una placa se eleva y logra traspasar el nivel del mar, ¿cómo se le llama? Cuando una placa traspasa el nivel del mar. Mm. Cuando una placa está sobre el nivel del mar, claro, si es chiquita se le llama tablazo, como ocurre en el Perú. Pero cuando una placa logra pasar el nivel del mar, una placa grande, eso es un nuevo continente. ¿Ok? Eso de ahí es un nuevo continente. ¿Ok? O sea, profesor, quiere decir que cuando ya las placas están muy grandes, obviamente, o sea, cuando las placas son bien anchas y logran emerger, a eso se le llama un nuevo continente. Ujú. Pero obviamente está bajo el agua. Y para que ocurra eso, tienen que pasar millones de años hasta que la placa lentamente pueda subir, estar sobre el nivel del mar. Cuando ya por fin está esa placa sobre el nivel del mar, se le llama continente. Si es muy chiquitito, se le llama isla. Pero cuando es una gran extensión, se le llama continente. Y vamos a ver acá. Me indican si se escucha, chicos. Es... Es probable que se deban actualizar los mapas y textos escolares de todo el mundo. ¿Por qué? Porque la Sociedad Geológica de Estados Unidos descubrió un nuevo continente, Zelandia, un territorio submarino en el medio del Océano Pacífico, cuyas partes más altas son Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. Existe hace millones de años, pero no lo habíamos visto porque ha estado debajo de nosotros. Se trata de Zelandia, el nuevo continente que los científicos descubrieron, pero del que solo vemos las partes que están sobre el nivel del mar y las que representan solo el 6% del total de su territorio. El resto es parte del fondo marino. Zelandia tiene un área de 4.9 millones de kilómetros cuadrados y las únicas partes de su territorio que son visibles corresponden a los archipiélagos de Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. Este territorio que representa el nuevo continente forma parte de Oceanía y lo más probable es que por mucho tiempo va a continuar siendo así. La existencia de Zelandia se empezó a investigar hace más de 2 décadas,
Pero ahora el estudio publicado por la Sociedad Geológica de Estados Unidos ha logrado probar que este lugar reúne las condiciones necesarias para ser clasificado como continente. Este nuevo continente destaca por tener una composición química distinta. Particularmente tiene una corteza oceánica de un gran volumen comparado con su entorno. Según los investigadores, Zelandia se formó después de la fragmentación del Gondwana hace unos 80 millones de años y es el continente más fino y más pequeño que se ha encontrado. Lo interesante para la ciencia es que es un continente que no está fragmentado y por lo tanto desde el punto de vista de la investigación, de la tectónica, resulta relevante analizarlo como un ente independiente. El hecho de que no esté fragmentado permite explorar los cambios que han tenido los continentes con el fin de estudiar la evolución de la flora y fauna. What we hope will happen is that Zealandia will appear on world maps, in schools, everywhere. El cambio de paradigma va a depender de que la comunidad internacional, científica, concertada, ciertamente se ponga de acuerdo. Pero que Zelandia sea reconocido como un continente dependerá de que otros científicos empiecen a mencionarlo en sus investigaciones. Y mientras no exista una entidad, ni tampoco una lista oficial, el cambio dependerá de que toda la comunidad lo acepte como tal. Muy bien, chicos. Entonces, ahí ustedes han podido visualizar que qué pasa con gran parte de Zelandia. Gran parte de Zelandia, ¿dónde se encuentra? Debajo del mar, con la sirenita. ¿Cómo? Debajo del mar. Muy bien, exacto. Gran parte de Zelandia está bajo el nivel del mar. Exacto. Muy bien. Entonces, por eso les decía, ¿no? O sea, lentamente, ahí en el video menciona, ¿no? Que lentamente, con el pasar de los años, Zelandia va a estar sobre el nivel del mar. Entonces, ahí ya recién, pues, no le podrán decir continente. Y ahí se cumple el equilibrio y la isostasia, ¿no? Pero para que Zelandia suba, tiene que ocurrir varias cosas. ¿Mm? Muy bien, entonces, ustedes han podido ver ahí que los continentes pueden emerger. Profe, ¿se pueden hundir? Sí, así como pasó con la península escandinava. Hace cientos de miles de años, Escandinavia se congeló y empezó a hundirse. Como pueden ver en el gráfico, se empezó a hundir. Escandinavia, donde está Finlandia, Noruega, Suecia. Pero cuando se empezó a descongelar, o sea, pasó la era de hielo, el hielo desapareció y volvió a subir, ¿no? La península escandinava empezó a elevarse. Sin embargo, profe, si alguien sube, ¿qué tiene que ocurrir también? Si alguien sube, Algo baja. algo baja. Y eso fue Países Bajos, o más conocido a nivel internacional como Netherlands, o sea, Holanda. Por eso Holanda le dicen Países Bajos, porque lentamente se está hundiendo. Y mientras tanto, la península escandinavia se levanta. Entonces, ese es el movimiento vertical de los continentes. A eso se le llama epirogénesis. Pero los continentes no solamente se mueven de manera vertical, también se mueven, ¿no? O sea, se hunden, se elevan, también se mueven de manera horizontal. Y eso Alfred Wegener, en el año 1912, publica su obra El origen de los continentes, donde él propone que los continentes se están separando lentamente. Y que llegó un momento, mejor dicho, en el que estuvieron unidos formando la Pangea, el supercontinente. La palabra pan significa todo y la palabra gea es tierra. Entonces ahí hablamos de toda la
Tierra unida. Ujú. A eso hace referencia la Pangea. Todo el planeta Tierra, bueno, todos los continentes unidos. Y también existió un super océano que se llamó la Pantalasa. Ujú. Eso solamente existió un supercontinente. Pero luego, ¿qué pasó, profesor? No se sabe. Bueno, Alfred Bender no pudo explicar por qué empezaron los continentes a separarse. Y miren, aparece la primera gran fragmentación, que es la Eurasia y es Gondwana. Ujú. La Eurasia y Gondwana aparecen ahí. Surgieron producto de la fragmentación de la Pangea. La Eurasia y Gondwana. Y luego los continentes fueron fragmentándose, ¿no? Por ejemplo, de la Eurasia, a ver, en la Eurasia, ¿qué continentes actualmente provienen de la Eurasia? Aparte de Asia. Ujú. De la Eurasia, ¿qué continentes nacieron? Sí, Ruth, normalmente es eso. Normalmente siempre han sido las glaciaciones. Europa. Ya, muy bien. De la Eurasia nacieron Europa, América del Norte, Asia. Y todos los demás viene de Gondwana. África, Sudáfrica, perdón, África, Sudamérica, Australia. No, muy bien. La Antártica, la India inclusive. Se empezaron a separar los continentes. Entonces, acá yo les planteo una pregunta interesante. ¿Por qué los continentes se empezaron a separar? Alfred Bender no pudo explicar, pero nosotros creo que ya podríamos deducir, ¿no? ¿Por qué los continentes se empezaron a separar? Por terremotos, horribles terremotos. Esa fue una de sus propuestas de Alfred Bender. Terribles terremotos. Esa fue una de sus propuestas. Obviamente hoy ya sabemos por qué, ¿no? Vamos a ver eso en un ratito. Entonces, miren, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, tenemos el origen tectónico de las placas. En el año 1959, ya Alfred Bender no se encontraba, ya no existía, había fallecido. Harry Gies y Tuso Wilson van a proponer una teoría, que es la teoría tectónica, que no contradecía la deriva continental, sino que más bien era el complemento. La teoría de la tectónica de placas indica que la corteza de la Tierra está fragmentada en placas, como lo estudiamos en geósfera. Está fragmentada. Pero ¿y por qué está fragmentada? ¿Por qué no es uno solo? Porque estos fragmentos son originados porque en el interior de la Tierra se mueven las placas, se mueve el magma, y al moverse el magma en la astenosfera, provoca que las placas también se rompan. Entonces ahí estamos viendo pues que hay una fragmentación de las placas. Cuando colisionan, miren, vamos a ver un video para poder mejor entender eso, ¿eh? Este video creo que ya lo hemos visto, pero siempre es bueno volver a verlo para ver cómo las placas, las grandes rocas se mueven. Aunque parezca que la superficie de la Tierra es muy estática, en realidad se mueve. El aumento y la disminución del calor en el interior de la Tierra provocan corrientes de convección. Estas pueden empujar las placas, lo que hace que se separen algunos centímetros al año. Puede parecer insignificante, pero los efectos son terroríficos. Es lo que provoca los terremotos. Produce los volcanes. Crea las montañas. Y tras millones de años,
mueve continentes enteros. Las placas tectónicas producen todos estos espectaculares acontecimientos y se pueden mover de 3 formas diferentes. Se pueden separar, juntar o deslizarse una respecto a otra. Cuando 2 placas se separan, se crea un borde llamado límite constructivo. Esto suele suceder bajo el mar. Al separarse las placas, el magma líquido asciende, lo que puede hacer que una cadena de volcanes entre en erupción. Con el tiempo, el magma se enfría y forma nuevas rocas en la superficie. Cuando 2 placas presionan la una contra la otra, se pueden producir 2 efectos. Si las 2 placas son masas continentales, ambas superficies se elevan por la presión y forman una montaña. Esto es un límite de colisión. Pero si una placa oceánica choca contra una continental, la oceánica de mayor densidad se mete bajo la otra, en un proceso llamado subducción. En este caso se trata de un límite destructivo. La corteza que se ha hundido se funde para formar magma, lo que puede desencadenar terremotos y potentes erupciones. Cuando las placas se deslizan lateralmente, se genera un límite conservativo. No se crea ni se destruye corteza, pero pueden provocar graves terremotos. El movimiento de las placas implica la continua se ven algunos centímetros al año. Puede parecer insignificante, pero los efectos en realidad se mueve. El aumento y la disminución del calor en el interior de la Tierra provocan corrientes de convección. Muy bien, lo que les decía entonces, ahí ustedes pueden ver el tema de las corrientes convectivas, ¿no? Las corrientes convectivas mueven a las placas. Como dice un compañero, no es que no quisieran estar juntas, sino que el magma provoca que las placas se muevan. Y las placas al moverse siguen haciendo. Ahora, ¿este proceso sigue? ¿O ya se acabó ya? El tema del movimiento de los continentes. Sigue, profesor. Sigue. Ah, sigue y va a seguir ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo creen? A ver. Hasta el fin del mundo. Hasta que la lava del interior de la Tierra se deje de girar. Ya, está bien. Pero vamos a algo más Hasta que el planeta se enfríe. hasta que el núcleo se enfríe. Claro. El día en que el núcleo se enfríe, AF. Miren, las placas se comportan de 3 formas. Pueden chocar, eso se le llama convergencia. Cuando las placas chocan, se destruyen. Es el caso del Perú. También ocurre que las placas se puedan dividir, se pueden separar. Eso se llama borde constructivo. Las placas se separan. Es normal también que las placas se separen. Y también hay bordes transformantes, donde las placas no chocan ni se separan, sino solamente rozan nada más. Ahora, en el Perú ocurre la convergencia, ¿ok? O sea, las placas chocan, pero hay que tener en cuenta que en el caso de nuestro país, la placa de Nazca, que está frente a nosotros, se hunde por debajo de la sudamericana. Entonces, al hundirse, va a crear una zona, ¿no?, de destrucción. Destruye la placa. Y eso genera sismos. Y también hay que recordar, pues, que nosotros estamos en la zona sísmica más grande del planeta.
que es el cinturón o anillo de fuego, ¿no? Donde se encuentran el 80% de volcanes. Ah, donde ocurren los sismos más fuertes. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Estamos en una zona altamente sísmica. A Profesor, ver, disculpe. sí, claro, dime. En el video decía que la placa oceánica se hunde por debajo de la placa continental. O sea que, Ajá. claro, por la densidad de la placa oceánica es que pesa más. ¿Y el agua sería un factor? O sea, ¿el agua sería el factor para que la placa oceánica pese más? Ah, ya. No, lo que pasa es que el agua, bueno, sí, ¿no? Porque el agua pesa, pero más que todo es la composición de la placa. Lo que pasa es que las rocas que están bajo el agua, o sea, la placa oceánica, como se le dice, está hecho de una roca más pesada. Entonces, por eso se hunde. No, no es tanto por el agua, es más que todo por su composición. La roca más, ¿se acuerdan cuando hablamos de geósfera? Las capas más densas, ¿no? Se ordenan según su densidad. Los elementos más pesados se hunden, los más livianos se elevan. Entonces, eso se llama subducción, no se vayan a olvidar, ¿ya? Una placa se hunde por debajo de otra. La más densa se hunde. No te olvides de eso, porque se han preguntado en examen de admisión. Muy bien. Next. Ya hablamos de la epirogénesis. La epirogénesis, no te olvides, construir el continente. Ya vimos cómo se construye un continente a través de la isostasia y también a través de la deriva continental y cómo se mueven, cómo están activadas por la tectónica de placas. Una vez que ya tenemos nuestra plaquita bien bonita, nuestra placa se va a deformar. Va a seguir deformándose, chicos. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo que se va a deformar nuestra placa? Porque ahora nuestra placa va a empezar a ¿qué? Va a empezar a deformarse porque las placas chocan. Y miren, vamos a entrar aquí a un proceso llamado orogénesis. No te vayas a olvidar. ¿De qué se encarga el proceso de orogénesis? Se encarga de el proceso de construcción de montañas, de plegamientos, como le dicen. Las rocas van a empezar a cambiar. Ujú. Entonces van a empezar a transformarse las rocas. Muy bien, Adrián, exacto. A ver, chicos. A ver, Brainer, un ratito. A ver, primero vamos a explicar, ¿ya, Brainer? Y tú mismo te vas a responder. ¿Ya? Miren, chicos, a ver, ustedes ahorita agárrense sus rollitos, su pancita y presionen. ¿Qué se van a formar? Rollitos. Muy bien, los rollitos, ¿no? Claro. Vamos a ver esto de aquí. Muy bien, entonces ustedes están viendo ahí cómo cuando las placas chocan, se dobla. Pero hay un detalle, chicos.
para que la placa se doble, para que se formen sus rollitos, como pueden ver ahí, la placa tiene que ser flexible. O sea, ojo, no estoy diciendo que una placa sea una esponja, ¿no? Que se doble fácil, sino que tras millones de años, la roca empieza a doblarse, por decirlo así, lentamente. Pero ojo, ¿ah? No todas las rocas se van a doblar, hay algunas que se van a romper. Pero normalmente en los plegamientos, la roca es flexible. A esa roca se le llama roca sedimentaria, ¿no? Son rocas que están compuestas de miles de granos de arena. Entonces, una roca que se dobla, ¿no? De manera más sencilla. Muy bien, entonces miren, ¿no? Cuando la placa se dobla, se va a formar una parte elevada llamada anticlinal del pliegue y una parte hundida llamada sinclinal, ¿no? Anticlinal y sinclinal. Parte deprimida o cóncava, ¿no? Esa parte hundida, deprimida, se le llama sinclinal. Y normalmente eso, al pasar los millones de años, forma un valle, ¿no? Donde la gente puede poblarlo. Y las partes elevadas serían lo que es las montañas. Ujú. Miren, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí que la cordillera de los Andes y la cordillera de los Himalayas son producto de los plegamientos de las rocas, ¿no? A través de 70 millones de años, la cordillera de los Andes se formó y se plegó. Pero ¿qué pasa, profe, con las placas que no son flexibles? ¿Qué le pasa a esas pobres rocas? Mm, ¿Qué le pasa a esas pobres rocas que no se pueden doblar? Siento mis huesos. Se Se rompen. rompe. Claro, muy bien. Estamos con la, creo. Se rompe. Hay partes, o sea, hay partes de las placas que son suavecitas, por decirlo así. O sea, no se rompen. Y hay partes de las placas que sí son muy, rígidas. Esas partes rígidas de la placa no se van a romper, chicos. Exacto. Perdón, no se van a doblar. Más bien, tanta fuerza que se le aplica, chicos, que la pobre placa va a llegar un momento en que ¡plum! Se rompe. La pobre placa se rompe, así de simple. Mm. Profesor, disculpe, Dime. en la fe de San Andrés, que está en Estados Unidos, ¿qué tipo de falla Claro. es? ¿Es transversal o vertical? Es una falla transversal. O sea, así como este de acá. Porque la placa se mueve de manera horizontal. Ujú. Y se sigue moviendo inclusive. Claro, la falla de San Andrés sería eso. Fue un pedazo de roca que no se dio. Dijo, no, yo no me voy a romper, dijo la roca. Entonces vamos a ver que las fallas tectónicas justamente va a hacer una ruptura de la placa. Y cuando la placa se rompe, ¿qué ocurre, profesor, cuando la placa se rompe? Genera sismos. Mm. Cuando las placas se rompen, genera sismos. Es por eso que las fallas son muy peligrosas. Ahora, profe, en nuestra cordillera de los Andes, ¿qué más será? ¿Plegamiento? O sea, ¿solamente será plegamiento? ¿O solo será falla? ¿O predomina uno de los dos en nuestra cordillera?
A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver, ¿qué han puesto en el chat? Pero muy bien, Alessandro. En nuestra cordillera de los Andes, lo que predomina más es el plegamiento. ¿Qué significa eso? Que también hay fallas. En nuestra cordillera hay fallas. Las fallas tectónicas. Encontramos en nuestra, por ejemplo, en la sierra hay muchos sismos que son por falla. Por eso tú tienes que diferenciar. Una cosa es sismo por choque de placas, que eso normalmente se da en la costa, y sismo por fallamiento, ¿no? Las rocas que están debajo de la sierra pueden romperse. Y cuando se rompen provocan seísmos, ¿no? Entonces miren, ¿no? Esta es una falla transversal. Esta es la falla de Piquián. Miren qué le ha pasado. Esa zona era una cordillera unida, pero la placa empezó a romperse de manera transversal. La falla de San Andrés es similar, solo que la falla de San Andrés es inmensa, la falla de Piquián es más pequeña. Miren, ¿no? ¡Plac! Se rompe. Es una falla transversal, o sea, el piso se disloca. Pero también tenemos fallas verticales. Las fallas verticales, esa es la más notoria, ¿no? ¿Por qué? Porque las fallas verticales, ¿qué ocurre? Un pedazo de placa se va hacia arriba y un pedazo de placa se va hacia abajo. Entonces ahí vamos a encontrar lo que son las partes elevadas, llamadas horst, y las partes hundidas, llamadas graben. Las partes elevadas, horst, son aquellas que van a estar pues en partes, ¿no? Verticales, ¿no? Que no se inundan. En cambio, los graben vendrían a ser las partes hundidas. En el Perú tenemos, por ejemplo, en la meseta del Collao, la parte elevada es Puno, ¿no? Donde está la gente viviendo. Y la parte hundida, se le llama graben, es el lago Titicaca. ¿No? Las fallas son producto de rupturas de rocas que no presentan flexibilidad. ¿Ok? Presentan muy poca flexibilidad. Next. Vemos acá tipos de fallas verticales. Obviamente es difícil detectar las fallas porque cuando las fallas se dan, ya el tiempo como que las oculta, ¿no? La arena, la tierra, las plantas los ocultan. Pero hay algunas que sí, como esta de acá, ¿no? Esta es una falla vertical, por ejemplo. A ver, ¿qué dice? Dice, hay que hacer nuestra peli también, dice, la falla Machu Picchu. No uso regla, profe. What? Ya bueno, vulcanismo. ¿Qué es el vulcanismo, profesor? El vulcanismo hace referencia, chicos, a todo lo que viene a ser... acá. El vulcanismo hace referencia al proceso de erupciones volcánicas. Creo que esto se puede ver así. Ok. Ahí está, ¿no? Cuando hablamos de vulcanismo estamos hablando de el proceso de ascenso del magma desde la astenosfera hacia la corteza. La astenosfera, ya saben, es la capa donde están las mayores cantidades de magma y ese magma sube, pero no siempre sale.
A veces ese magma, chicos, ¿saben qué ocurre? Se queda en el interior de la Tierra. Miren, ¿no? Tenemos ahí el vulcanismo extrusivo. El vulcanismo extrusivo es cuando el magma logra salir. El magma aflora, va, sale, se ve. El vulcanismo extrusivo tú lo puedes ver. Por ejemplo, tenemos ahí el volcán, el geyser, las cenizas, las bombas volcánicas, el agua termal, los geysers. Todo eso es vulcanismo extrusivo. ¿Por qué? Porque lo puedes ver, ¿no? Lo puedes probar, si quieres. Puedes probar lava si quieres, ¿no? La lava también es extrusivo. ¿Por qué? Porque se ve. Bueno, tú te vas a Arequipa y vas a ver al volcán Misti. El volcán Misti es una muestra de vulcanismo extrusivo. O te vas al volcán Sabancaya. Ahí vas a encontrar que el volcán Sabancaya está botando sus fumarolas, está botando su humito. Eso es vulcanismo extrusivo. Pero lo que no puedes ver es el intrusivo. ¿Por qué, profesor? Porque el intrusivo está en el interior de la corteza. El intrusivo hace referencia a aquel magma que no ha logrado salir. Ese magma que se quedó adentro. Ese magma que estaba o sea, salió de la astenosfera, pero se quedó en la corteza. Y se cristalizó dentro de la corteza. Cristalizar es sinónimo de solidifica. Entonces el magma no logró salir y formar un volcán, sino que se quedó adentro. Pero tú dirás, ¿no? ¿Y eso qué importancia tiene? Cuando el magma, chicos, el magma es roca líquida. Y el magma tiene minerales. Entonces, cuando el magma sale, el magma hay de diferentes tipos, ¿no? Puede ser un magma rico en hierro, un magma rico en plata, en cobre, en ciertos en minerales, ¿no? Entonces, ocurre que cuando el magma sale, ¿no? Sale por un volcán, se mezcla con el aire, con la humedad, con el agua, eso se le llama lava. La lava te da minerales feos, toscos, que no sirven. Pero cuando el magma se cristaliza por dentro de la corteza, conserva su pureza. Y al conservar su pureza, ¿qué ocurre, profesor? Si conserva su pureza, mantiene también la pureza de los minerales que estaba trayendo. ¿Se dan cuenta? Y si conserva eso, entonces obviamente los minerales tienden a ser más valiosos. Miren, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos lo que es el manto y el sil. El manto, número 1, ¿no? Es cuando el magma se pone de forma horizontal. El dique, de manera vertical, número 2. El dacolito, forma de hongo, número 3. Y el batolito, que es la intrusión más grande, ¿no? Es inmenso. Entonces, miren, ¿no? El vulcanismo intrusivo es muy importante porque se forman las famosas vetas, con V, vetas. Los ingenieros geológicos paran buscando estas vetas. Vetas de oro, vetas de plata, vetas de cobre. Obviamente utilizan, ¿no?, equipos para detectar qué tipo de mineral hay a 100, 200, 300, 500 metros bajo tierra. Y en cuántas cantidades posibles podrá haber. Porque una obra de minería no es al azar. Ya se sabe cuánto de oro o de plata puede haber ahí. Y de esa manera se puede proyectar cuánto serían las ganancias a largo plazo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, miren, ¿no? Tenemos ahí lo que es, ya hemos terminado la geodinámica interna. Ahora, en estos últimos 25 minutos vamos a hablar de la geodinámica externa, ¿no? Que es uno de los procesos también más interesantes. Miren, cuando hablamos de geodinámica externa,
estamos hablando del proceso de destrucción de las rocas. O sea, las rocas se habían construido bien bonitas, todo, ¿no? Pero ahora, ¿qué va a pasar? Los agentes erosivos, como el viento, la humedad, la radiación solar, ¿qué le hacen a nuestras pobres rocas? Las van a destruir, ¿no? Y tú dirás, ¿por qué? Porque es el proceso. Las rocas se van a empezar a desgastar, se van a empezar a deshacer. Y cuando las rocas empiezan a deshacer, van a hacer fragmentos más pequeñitos, ¿no? Son destructoras de relieve, son modeladoras y destructoras. Y cuando las rocas se fragmentan en roquitas, lentamente estas roquitas se van a ir acumulando y van a formar lo que es un nuevo suelo. Esas roquitas van a formar un nuevo suelo. Y cuando ya tienes un nuevo suelo, ahí se ha dado la edafogénesis, ¿no? La edafogénesis es la formación de nuevas rocas. La geonámica externa tiene dos fases. Cuando las rocas nacen, por decirlo así, las rocas son gigantes, no son chiquititas, no son unas piedritas. Las rocas son gigantes. Entonces la primera fase es que la roca se haga más chiquita, o sea, se meteorice, así se le dice. Una vez que la roca está más chiquita, ahora sí, el agente, como el río, el viento, lo va a destruir. Vamos a ver acá. La meteorización es el proceso mediante el cual las rocas, de lo que son grandotas, van a pasar a ser más pequeñas. La meteorización, o también conocido como intemperismo, es la destrucción o degradación de las rocas in situ. O sea, la roca se va a destruir en su mismo sitio. Se va a deshacer. En su mismo sitio, la roca se va a empezar a deshacer. Entonces, al deshacerse la roca, vamos a encontrar un proceso de descomposición, ¿no? De desintegración. Es decir, la roca se va a hacer más pequeña, ¿no? Se va a ir haciendo más chiquita. Miren, tenemos meteorización mecánica y tenemos la meteorización física. Ahora, una característica más también de la meteorización es que las rocas se rompen o se destruyen en su mismo sitio. No te vayas a olvidar, la roca en su mismo sitio se va a ir destruyendo, se va a ir deshaciendo. Entonces, cuando las rocas se van destruyendo en su mismo sitio, van a quedarse los fragmentos en el mismo lugar. Muy bien. Entonces, la meteorización hace referencia a la degradación de la roca ahí mismo. Genera fragmentos. Miren, por ejemplo, cuando estuve en una caminata en una montaña, vamos a ver acá, uno tiene que tener cuidado en las montañas porque las rocas están ya ahí, están rotitas ya. Solamente que ante el menor esfuerzo, la roca se deshace. ¿No? Se destruyó Insoy. Las rocas se ¿Cómo se llama? destruyen en su mismo sitio. ¿Erosión Se llama o meteorización? Meteorización, no te hagas olvidar. Erosión. Yo digo ahí erosión. Miren, ¿no? Y todas esas rocas pequeñitas ahora van a seguir su camino. ¿Dónde va a ser su camino? Ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque como ya están fragmentaditas, ya están en roquitas más chiquititas, ahora sí que puede ocurrir? Que la roca se movilice, se vaya. Bueno, no camine, ¿no? Sino empiece a andar. Porque si fuera una roca gigante, no va a poder hacer ese camino. Bueno, lo podría hacer, ¿no? Pero
muy poco. En cambio, ya en rocas pequeñitas es más fácil que la roca empiece a bajar. ¿Se dan cuenta? Entonces no se vayan a olvidar de la meteorización. La meteorización es en el mismo sitio, ¿no? Y las rocas se pueden romper, por ejemplo, por el proceso de crioclastía, ¿no? Que la crioclastía es cuando la roca se rompe por congelamiento. Y también tenemos la termoclastía, cuando la roca se rompe por acción de demasiada variación de temperatura entre el frío y el calor. Entonces la pobre roca también se rompe. Bueno, pues hay que aprovechar, ¿no, Enzo? Mientras se puede, pues si no, después ya no puede. Muy bien. Mire, hay meteorización química también, ¿no? El agua, por ejemplo, en las cuevas pasa bastante, ¿no? Del techo caen gotitas de agua. Entonces la pobre roca que está por ahí, ¿qué empieza a ocurrir? La pobre roca que está por ahí se empieza a deshacer en su mismo sitio. Te vayas a olvidar, ¿eh? La meteorización es la destrucción de la roca en su mismo sitio. ¿Sí? Vamos a ver este video de acá sobre la meteorización. Se logra escuchar, ¿no? Las rocas son duras, pero la naturaleza lo es aún más. Con el tiempo, todas las rocas expuestas al viento, al agua y a otras fuerzas de la naturaleza se ven alteradas. Los resultados pueden ser extraordinarios. La eliminación del material de la roca se denomina erosión, mientras que la meteorización es la ruptura. Las rocas son duras, pero la naturaleza lo es aún más. Con el tiempo, todas las rocas expuestas al viento, al agua y a otras fuerzas de la naturaleza se ven alteradas. Los resultados pueden ser extraordinarios. La eliminación de material de la roca se denomina erosión, mientras que la meteorización es la ruptura de las rocas en trozos más pequeños. Los factores que provocan la meteorización son físicos, químicos o biológicos. Los procesos físicos sencillos causan la meteorización física. El viento arrastra la arena, que desgasta cualquier superficie expuesta. El hielo, que se forma en las pequeñas grietas, termina por romper las rocas. En las regiones desérticas, las rocas se expanden ligeramente con el calor del día y se contraen por la noche. Este ciclo diario debilita y fragmenta la superficie. Y donde quiera que haya agua, todo cuanto está en contacto con ella se transforma. El agua también participa en la meteorización química. La lluvia es ácida por naturaleza, ya que absorbe el dióxido de carbono de la atmósfera. Los óxidos de azufre y de nitrógeno que despiden los vehículos y las fábricas aumentan esta acidez. Cuando esta lluvia cae sobre una roca de carbonato de calcio, como la caliza, los ácidos débiles se filtran y la disuelven lentamente, y se crean sistemas de cuevas que pueden extenderse varios kilómetros. La biología también desempeña su función. Las raíces de las plantas penetran por las grietas y a medida que crecen las ensanchan. Las esponjas, los percebes y los erizos de mar viven en superficies rocosas. Y los animales terrestres que cavan madrigueras también causan alteraciones.
Incluso nosotros contribuimos, ya que nuestras pisadas desgastan la superficie de los senderos naturales. Muy bien, chicos. A la roca, ¿no? Pero esa roca es destruida, pues. Esa roca es indestructible. Muy bien. Entonces, hemos visto al proceso de erosión. El proceso de erosión mediante el cual la roca lentamente se va destruyendo, ¿no? Y al destruirse va formando fragmentitos más pequeños. Una vez que ya la roca sólida, no el actor, está destruida en fragmentos, ahora sí, el agente puede hacer de las suyas. ¿Cómo es eso, profesor? Que el agente puede llevárselo a la roca. Y a medida que se lo lleva, lo va destruyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la roca, al ser pequeñita, se lo puede llevar. Y al ir llevándosela, la va deshaciendo, la va destruyendo. Fíjense ahí las fases de la erosión. Tenemos 3 fases de la erosión que ustedes no se deben de olvidar, ya que esas fases son justamente las fases mediante el cual la roca se va a ir deshaciendo mucho más. O sea, ya de por sí la roca en la meteorización se fragmentó. Ahora, ¿qué va a ocurrir, profesor? Se va a fragmentar más, inclusive hasta volverlo polvo. Tú dirás, ¿por qué, profesor? Porque las rocas justamente tienen que ir transformándose. No pueden seguir estando grandes, ¿no? Lentamente se van a ir destruyendo. Miren las fases. La primera es degradación, desgaste o arranque. Son sinónimos, ¿ya? No te olvides, son sinónimos. Degradación, desgaste o arranque. ¿Ok? Luego tenemos el transporte. Es la siguiente fase. La roca va a empezar a ser llevada. ¿Hacia dónde, profesor? Hacia donde lo lleve, pues, el agente. Lo llevará al mar, lo llevará a un arenero. Ya depende el destino de la roca, pues, ¿no? Y luego, cuando la roca lo va llevando, lo va transportando, va a llegar un momento en que la roca va a ser depositada. Y al ser depositada, chicos, va a formar lo que es la agradación, o sea, la sedimentación. No te olvides, son 3 fases: desgaste, transporte y sedimentación. El desgaste es la destrucción de la roca, transporte, y luego, ¿qué hace? ¡Plop! Lo tira. José dice, entonces los desiertos asimilan... Sí, exacto, José. Exacto. Los desiertos eran rocas, eran montañas. Quizás no tan altas, pero eran montañas elevadas, como los cerros de Lima, ¿no? Y que lentamente el viento empezó a deshacerlo. Ahora, ojo, cuidado, porque hay varios tipos de erosión. Esto es lo más interesante. Vamos a ver, por acá creo que lo puse. Acá está. Miren, tenemos erosión pluvial. ¿Quién es la culpable, profesor, en la erosión pluvial? ¿Quién es el culpable? La lluvia. Tenemos la erosión fluvial. ¿Quién es la culpable, profesor, en la erosión fluvial? Fluvio, es el río. Profe, ¿quién es la culpable en la erosión glaciar? El hielo.
¿quién es el agente destructor en la erosión marina? El mar. Y en la erosión kárstica encontramos lo que es el agua subterránea. Y en la eólica, el viento. Estos agentes, así se les dice, agentes erosivos, se van a encargar de ir destruyendo a las rocas, a llevarlas quizás a su mínima expresión, que sería pues arena. Pero claro, para que una roca se vuelva arena, tienen que pasar muchos, cientos, miles o millones de años. Entonces, todos estos agentes, chicos, tienen capacidad destructiva, ¿ok? Todos estos agentes van a ir destruyendo las rocas. Pero no se preocupen, porque vamos a analizarlo uno por uno. Por ejemplo, tenemos la erosión fluvial, como les comentaba. La erosión fluvial hace referencia a la acción de los ríos, ¿no? Los ríos tienen un proceso destructor también. Y vamos a ver acá un videíto de cómo se formó el famoso Gran Cañón. No sé si habrán escuchado del Gran Cañón, pero es uno de los lugares más famosos del planeta Tierra. A ver, vamos a ver acá. Se escucha, ¿no? El Gran Cañón se encuentra en Arizona, en los Estados Unidos. Es un desfiladero de casi 2 kilómetros de profundidad, 29 kilómetros de ancho y 446 kilómetros de largo. En la meseta del Colorado, el río Colorado corta este cañón, que se ha conservado de forma excelente, y deja al descubierto rocas con más de 2.000 millones de años. Pero, ¿cómo se formó el Gran Cañón? Hace 75 millones de años, dos enormes trozos de la corteza terrestre, la placa pacífica y la placa norteamericana, chocaron y crearon enormes cadenas montañosas. Con la retirada de los glaciares y el paso de las glaciaciones, el nivel de los mares subió y bajó, lo que bañó las montañas y erosionó la roca. La erosión simultánea de los picos por las precipitaciones creó una planicie elevada, una enorme meseta. Al mismo tiempo, el mar depositó capas de roca sedimentaria y fósiles antiguos. Hace unos 60 millones de años, el río Colorado comenzó a formarse en las montañas rocosas, a 2.300 kilómetros de distancia. Durante millones de años, el río y sus estuarios avanzaron a través del paisaje y finalmente alcanzaron la meseta del Colorado. Poco a poco el agua cortó la roca y formó un canal estrecho, el comienzo del Gran Cañón. Desde que se formaron las montañas, el río tardó más de 50 millones de años en crear un canal que atravesara la meseta. Como la roca estaba tan seca, las crecidas repentinas desprendieron grandes trozos de roca, con lo que se ensanchó el canal. El hielo también contribuyó, ya que el agua se congelaba en las grietas y fragmentaba las rocas, lo que formó los canales laterales. Y durante millones de años la anchura del cañón aumentó hasta llegar a los 29 kilómetros. El movimiento de las placas tectónicas, las cadenas montañosas, las glaciaciones y millones de años de erosión se combinaron para formar uno de los paisajes más característicos de la Tierra, el Gran Cañón. Muy bien, chicos. Entonces, ahí hemos visto el Gran Cañón, ¿no?
En la parte de abajo hay un era un perrito que tiene frío. Y mire, ¿no? El Gran Cañón es uno de los paisajes más bonitos del planeta Tierra y que ustedes han visto, ¿no? Que para su creación han intervenido un montón de ¿qué? De agentes. Sin embargo, el agente principal ha sido ¿quién? El agente principal ha sido el río, ¿no? La erosión fluvial. Entonces la erosión fluvial ha creado tremendo zanjón. ¿No? Ahora, profe, ¿el hielo también rompe? Claro, el hielo también rompe el suelo. El hielo raja el suelo. Y vamos a ver acá a la erosión glaciar haciendo de las suyas, creando cavidades, valles en U. ¿Ya? Vamos a ver acá. Glaciares. Ríos de hielo. Presentes en todos los continentes de la Tierra. Incluso aquí, en África, en lo alto del Kilimanjaro. Y en la Antártida. El hielo glaciar es tan grueso que solo lo atraviesan las montañas más altas. De hecho, 3/4 partes del agua dulce de nuestro planeta están atrapadas en estas reservas heladas. Los glaciares se forman cuando se acumula más hielo y nieve de la que se funde. La masa compacta de hielo y rocas desciende por la ladera a causa de su propio peso. Lo hace tan despacio que no se aprecia a simple vista, pero en la secuencia se ve un movimiento fluido y continuo. La velocidad de este movimiento varía de forma considerable. Algunos glaciares son casi estáticos, mientras que otros pueden moverse 20 o 30 metros por día. Según fluye el hielo, la erosión, el transporte y la descarga de material rocoso alteran lentamente el lecho del glaciar. Cuando el agua líquida se introduce en las grietas y se congela, su volumen aumenta, lo que desgasta las rocas y acaba por fragmentarlas. Este proceso se llama gelifracción. En la base del glaciar, el hielo en movimiento congela la superficie de la roca y le arranca trozos. Este proceso se denomina arranque. Estos fragmentos y otros desechos que arrastra el glaciar desgastan las rocas del fondo como si fueran papel de lija. Este proceso, que se denomina abrasión, produce una superficie pulida, pero con unas estrías características. En el pasado, los glaciares han ido avanzando, desapareciendo de extensas áreas como resultado del calentamiento o enfriamiento del clima de la Tierra. Cada vez que se retiran, el paisaje queda alterado por la glaciación. Puede que un glaciar no sea más que agua congelada, pero si se le da el tiempo suficiente, puede llegar a mover montañas. Muy bien, chicos. Entonces ahí hemos podido ver el poder de erosión de los glaciares. ¿Han visto o no? Los glaciares también tienen poder destructivo, erosivo. Entonces, estos glaciares, ¿no? Logran destruir
lo que es el suelo, la montaña, y van creando cavidades también. Ujú. Entonces vamos a poder ver acá cómo se va dando este proceso, ¿no? Muy bien, vamos a ver acá. Ya, listo chicos, entonces hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy. Espero que se haya entendido el tema. Vamos a dar nuestra práctica. Aquí tenemos 3 preguntitas para poder desarrollarlas. Entonces espero que lo puedan ir avanzando. ¿Ya? Vamos ingresando.